de la anterior moción. Siguiente tema, señor relator. Señores congresistas, en la agenda hay dos mociones de orden del día que solicitan facultades de comisión investigadora a comisiones ordinarias sobre hechos similares. Por tal motivo se someterán a trámite de manera conjunta. Señor relator, dé lectura a la sumilla de las mociones. Moción de orden del día 633 de los congresistas Becerril Rodríguez, Albrecht Rodríguez, Domínguez Herrera, Lescano Ancieta, Miyashiro Arashiro, Ramírez Tandazo, Tapia Bernal y Villavicencio Cárdenas, presidente y miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, quienes en virtud del acuerdo unánime tomado el 12 de octubre de 2016, proponen que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del reglamento del Congreso, hasta por 120 días calendario, para investigar los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos en la parte considerativa de la presente moción. Moción 611 de los congresistas Vázquez Sánchez del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, Aramayo Gaona, Bustos Espinosa, Chihuán Ramos, López Vilela, Ramírez Tandazo, Salazar de la Torre y Tapia Bernal del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Ceballos Flores y Curro López del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y Sánchez Salva del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, mediante la cual proponen que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Salud y Población para que, de conformidad con el artículo 88 del reglamento del Congreso, investigue y determine responsabilidades en el término de 90 días útiles con relación al contenido de los audios difundidos por los medios de comunicación que involucran al ex consejero presidencial en temas de salud Carlos Renato Moreno Chacón y otras personas naturales y jurídicas. Sí, entran entonces las dos mociones. Tiene la palabra en primer lugar para sustentar la moción 633 el señor congresista Becerril Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Gracias, presidenta. Colegas, el domingo 9 de octubre, dos programas dominicales remecieron los cimientos de la salud en el país. Escuchamos a un consejero presidencial, al señor Moreno Chacón, hablar de una mina de oro, hablar de millones de soles que se ganarían yendo a defraudar al sistema integral de salud, llevando a los pacientes a una clínica particular. Para ello se firmó un convenio inicial, un convenio marco en el mes de abril, entre el Seguro Integral de Salud con el Arzobispado. Luego, un convenio específico en el mes de agosto, ya entre el CIS y también el Arzobispado. Pero además, ya había un convenio firmado entre el CIS y una clínica particular. ¿Qué se pretendía hacer acá? Se pretendía burlar las leyes de contrataciones del Estado. Los pacientes del CIS tan solo pueden ser atendidos de esta manera por los municipios y por la Iglesia Católica. Acá se trianguló con el Arzobispado para que finalmente los pacientes del CIS sean derivados a una clínica privada llamada Clínica Osteoporosis, donde el CIS, que asegura a los peruanos que tiene menos recursos, es el seguro de los excluidos, iba a pagar millones de soles a esta clínica privada. Eso dio lugar a estos programas televisivos y a otras denuncias mucho más graves. Nosotros en la Comisión de Fiscalización, que es la comisión especializada
en lo que significa la investigación de casos de corrupción, iniciamos inmediatamente el trabajo. Y acá quiero hacer recordar y quiero sustentar por qué la Comisión de Fiscalización y Contraloría debe finalmente investigar estos hechos de corrupción. Porque este mismo Pleno del Congreso, los casos de corrupción siempre han sido derivados a la Comisión de Fiscalización. Tenemos, por ejemplo, se derivó el caso de investigación de los pañales del gobierno anterior. Se derivó el caso de los presupuestos que el Estado dio cuando hubo el terremoto de Pisco e Ica, y así muchos temas de investigación. Acá, en esta comisión, tenemos colegas que tienen 15 años, 10 años y el que menos 5 años en la Comisión de Fiscalización, especializados en investigar delitos de corrupción. Nosotros, de forma inmediata, hemos solicitado pedido de información tanto al arzobispado para que nos haga llegar los convenios marcos, los convenios específicos. También hemos pedido al CIS esta información y también a la clínica osteoporosis. Nosotros, colegas, el día lunes hemos visitado el Hospital Arzobispo Loaiza. ¿Por qué hemos visitado? Porque el doctor Moreno, quien aprovechándose de su condición de asesor presidencial, ha sido el que ha derivado, o iba a derivar y firmó los contratos, los convenios, para derivar los pacientes del CIS a esa clínica. Y nos hemos encontrado con hechos gravísimos, colegas. Por ejemplo, un hecho gravísimo es que el 80% de equipos del hospital están malogrados o finalmente funcionan a medias. Tenemos un tomógrafo que hace 15 años brinda servicios tanto a pacientes del CIS, a pacientes regulares del hospital y también en un momento a pacientes privados. Hace un año ese tomógrafo está en un ambiente del hospital donde los dueños de esta empresa se han atrincherado en un ambiente y manejan la caja. Ya no atienden a pacientes del CIS ni a pacientes del hospital, atienden a pacientes particulares. Cuando el director del hospital quiere ingresar a ese ambiente, no le permiten. La Comisión de Fiscalización, cuando hemos ido, pretendieron también impedirnos el pase a ese local. Felizmente pusimos la energía del caso e ingresamos. Y ahí se atienden como una isla a pacientes particulares. Pero no es todo, Presidenta, colegas. En lo que es laboratorio y análisis clínicos, en los laboratorios del hospital no hay reactivos. Reactivos que cuestan 100 soles, 150 soles, no se compra. ¿Por qué? Porque también hay un ambiente inmenso de un laboratorio privado que trabaja las 24 horas del día, digamos, a full. Porque ahí se hacen todos los análisis. Dentro del hospital, otra isla más. Sin contar el desabastecimiento de la farmacia. Es decir, la salud en el país actualmente ya está privatizada. Tiempo adicional. De hecho, respecto a este tema netamente que estamos hablando el día de hoy, de la investigación de los casos Moreno audios, también ya hemos comenzado el trabajo. Hemos citado el día miércoles al vicepresidente del cuerpo médico. Estamos citando este viernes al director del Hospital Loaiza. Estamos citando al director anterior también del hospital. El día miércoles estamos citando, Presidenta, al obispo auxiliar Raúl Chau Quispe, al señor Aldo Peirano como dueño de la clínica osteoporosis y también al señor Miguel Cifuentes. Es decir, Presidenta, nosotros ya venimos avanzando en lo que significa la investigación de estos casos. Por lo tanto, Presidenta, yo solicito que en mérito a la experiencia de esta comisión, a la especialidad de esta comisión, sea pues la Comisión de Fiscalización y Contraloría quien investigue los casos de corrupción que habrían cometido en este tema de la derivación de los pacientes del CIS a esta clínica particular, Presidenta. Y espero que los colegas puedan apoyar, como siempre lo han hecho, para que esta comisión sea la que lleve a cabo esta investigación, como se ha caracterizado con la seriedad y objetividad que el caso amerita. Gracias, Presidente.
Gracias, congresista Becerril. Para que sustente la moción 633, tiene la palabra el congresista, 611, tiene la palabra el congresista Luis López Vilela, vicepresidente de la Comisión de Salud. Gracias, presidenta. Presidenta, estamos enfrentando una de las peores crisis en la historia republicana que se agrava también y una de las peores crisis morales del país. Ahora se entiende cómo el sector salud, que debió ser privilegiado por todos los gobiernos de turno y ha sido crónicamente maltratado años tras años sin darle el presupuesto necesario para enfrentar la enfermedad y a la muerte que sigue castigando a los más pobres de nuestro país. Ya que la intención de los mercaderes de la salud y algunos exministros que fueron para destrozar el sistema público y para beneficiar claramente al sector privado, ha hecho que ha quedado graficado para honor de todos. En los audios que la prensa ha demostrado y que cuestiona seriamente el funcionamiento de este señor doctor Carlos Moreno como consejero presidencial de este presunto intento de sacar provecho del Seguro Integral de Salud. Está orientado a hacer negocios con las clínicas privadas, y tenemos claro ejemplo justamente que siempre lo hemos debatido en la Comisión de Salud con la clínica, justamente la clínica San Pablo, con más de 8 millones de soles. Y ese 8 millones de soles se menciona justamente en los audios, y a la través esos son pagados por la plata del pueblo, que es el Seguro Integral de Salud. De manera preferente ha dejado a nuestros hospitales en Lima metropolitana que se ahoguen de deudas, y no solamente en la ciudad capital, sino en todas las provincias, en todas las regiones del país. Y por esto, ante esta gravedad de los hechos, y con el precedente de buen actuar de este Congreso en base en principio y expresión, he venido frente a estos temas y optando por facultades y pidiendo facultades de comisión correspondiente. ¿Para qué? Para que este señor sea justamente sancionado de acuerdo a la ley y de acuerdo al pueblo, como el pueblo lo requiere, y de la cual se solicita al Pleno del Congreso que se otorgue facultades a la Comisión Investigadora y de acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, al fin de que se investigue por los plazos necesarios de los 90 días en relación a sus audios difundidos. Presidenta, de acuerdo a la moción justamente presentada por la Comisión de Fiscalización y a la conversación que se ha tenido con la Junta de Portavoces del presidente de la Comisión de Salud, decidimos adherir el pedido a la Comisión de Fiscalización, de la cual que se otorgue facultades de comisión de investigadora y de conformidad a este artículo 88 que he mencionado, y que investigue responsabilidades al término de 120 días útiles con relación al contenido de estos audios difundidos por los medios de comunicación y que involucran a este consejero presidencial en temas de salud, porque con la plata del pueblo no se juega, y este señor doctor Carlos Renato Moreno y otras personas naturales que sean jurídicas sean sancionadas justamente por esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Luis López. En atención a lo manifestado por el congresista López, se va a consultar la admisión a debate la moción 633, para la cual se requiere el voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Congreso, ya que se adhiere, se allana y se junta la moción. Entonces, señores congresistas, sírvanse marcar asistencia, por favor.
Vamos a cerrar la asistencia. Señores congresistas, fíjense si han marcado su asistencia. Se cierra asistencia. Han marcado su asistencia 90 señores congresistas al voto. Al voto la admisión a debate de la moción 633. Congresista Chihuán, congresista Galván, congresista Herrera, Letona, Lizana, Salazar, Uchuñagua, Tiquia, congresista Salazar. Se cierra la votación. Han votado a favor 88 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. La moción ha sido admitida a debate. En debate la moción. Más. Congresista Tubino, verde. Congresista Paloma, verde. Congresista Edu Vergara, verde. Congresista Schaeffer, verde. Congresista Fujimori, verde. Congresista Albrecht, verde. Congresista Elías, verde. Han votado 95 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0. La moción ha sido admitida a debate por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Becerril. Presidenta, colegas, creo que el sustento inicial que hemos dado para formar esta comisión y que nos den las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, creo que es suficiente para que los colegas puedan en realidad apoyar esta moción. Acá, en esta Comisión de Fiscalización, como repito, hay colegas que tienen la experiencia necesaria de muchos años trabajando en investigación de la corrupción. Y quiero también saludar el gesto del presidente de la Comisión de Salud, quienes están dando la confianza para que sea esta comisión de fiscalización quien finalmente tenga a su cargo esta investigación. Es todo, colega. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Mulder. Presidenta, esta mañana un medio de comunicación televisivo, ATV, ha propalado unas imágenes y el testimonio de unos obreros que llevaría a la determinación de que el incendio que provocó la muerte de los 3 valerosos bomberos, Salas, Sánchez y Jiménez, y frente a cuyos féretros hemos estado esta mañana, se habría iniciado en los almacenes del Ministerio de Salud. Hay tomas de celular que se han hecho en video en donde los primeros
las primeras volutas de fuego aparecen justamente en el lado donde está este almacén del Ministerio de Salud. Lo cual llevaría entonces a introducir la hipótesis, obviamente hay que hacer las investigaciones del caso, de que se habría tratado de un incendio absolutamente intencional. Y al haberse producido la muerte de los 3 bomberos, esto ya no sería, Presidenta, una muerte casual, ni tampoco sería consecuencia de un acto de corrupción, sino que sería un homicidio. Un homicidio como consecuencia de un incendio, que es un delito específico en el Código Penal. De manera tal, Presidenta, que si nosotros no agregamos una circunstancia como esa, nos podríamos ver constreñidos a investigar exclusivamente, como dice la parte resolutiva, actos de corrupción. Señala investigar los posibles actos de corrupción en los que habría podido incluir el señor Carlos Renato Moreno Chacón, y después dice, y los que resulten responsables, pero se mantiene con actos de corrupción solamente. Aquí ya no hay solamente corrupción, aquí hay delito contra la vida, aquí hay un homicidio o posible homicidio. De manera que yo, al revés de lo que se planteó en la moción anterior, sí plantearía que en esta se agregue de actos de corrupción y otros posibles delitos, a efecto de tener justamente la amplitud de la investigación que pudiera terminar en concluir lo que parece ser, de acuerdo a las primeras informaciones que se tienen, Presidenta, ya un caso de corrupción que deriva en un homicidio por tratar de tapar esa corrupción. Porque la verdad, sea dicha, Presidenta, cada vez que cualquier institución pública ocurre un incendio, no es casualidad. No es casualidad. Los incendios que se hacen alrededor de la administración pública, de locales de la administración pública, tienen la finalidad de ocultar información. Porque claro, como todavía no existe una norma, y esa también es una responsabilidad nuestra, que obligue a que toda documentación producida en un ámbito público deba ser digitalizada y protegida en discos duros especiales, entonces quemar una computadora borra huellas, quemar papeles más aún. De manera que sigue siendo un aliciente para los corruptos provocar incendios para tapar pruebas. Entonces, materiales inflamables que de casualidad se prenden, a lo mejor pues 1 en 1.000.000, pero casi todos los casos de incendios, Presidenta, son incendios premeditados, intencionales, y ahora han producido muerte. Ahora han producido muerte y hay alguien por ahí que ha tenido una mano incendiaria que es el responsable de esa muerte. Alguien vinculado a estos temas de corrupción abyectos que hemos visto y que han estado además desafortunadamente constituyéndose en uno de los elementos claves de la primera gran crisis que está teniendo este gobierno. Porque no solamente ha sido el caso del señor Moreno, sino el de los demás asesores presidenciales del señor Pedro Pablo Kuczynski. De manera, Presidente, que esa es mi propuesta, en el sentido de ampliar la posibilidad de investigaciones a otros delitos, que no significa incurrir en el legicidio en el que incurrió la megacomisión, que ni siquiera, la megacomisión pasada, que ni siquiera se dio el trabajo de decir y otros delitos, sino que simplemente investigaba personas. Que eso es justamente lo que nosotros tenemos que evitar. Aquí estamos investigando hechos producidos por personas, delitos producidos por personas, no específicamente la persona. De manera que en ese sentido, Presidente, me permito sugerir que el presidente de la comisión pueda agregar que también hay la posibilidad de otros delitos, incluso más graves, y que puedan ser parte de la investigación. Gracias, congresista Mulder. Se le otorga la palabra al congresista Segura. Gracias, señor presidente. Importante que se apruebe esta comisión de investigación. Estos audios, estos videos, estos audios son solamente la punta de una madeja grande de corrupción a nivel nacional, señor presidente. Y hoy hemos escuchado al jefe de la compañía de bomberos Roma que está en investigación este incendio iniciado en los almacenes, al parecer, de salud, y está en manos de la policía. Sin embargo, es importante que esta comisión, así como lo ha dicho el congresista Mulder, tenga también que extender este tema, y no solamente también en el incendio para ocultar
esta patraña, sino también en el tema nacional. Porque como lo digo, es el inicio, es el comienzo de destrabar esta red de corrupción a nivel nacional. En Ica, por ejemplo, tenemos clínicas casa habitación, que la mayoría de los pacientes se le corta la atención para parar en una clínica. Y muchos de estos señores pacientes tienen que pagar o hacer parrilladas o algunos eventos para poder pagar sus operaciones. La falta de control que hemos tenido en el Ministerio de Salud es algo que dijo también la ministra, que tenía que involucrarse más en las regiones, pero el tema de la descentralización es algo que afecta. Pero sin embargo, esta comisión tiene que profundizar en este tema tan importante como aclarar y llegar a sancionar drásticamente a esta red de corrupción que está haciéndole daño al país. Hoy por hoy, el CIS necesita cerca de 1.900 millones de soles para el 2017 y solamente se le están calculando 1.400 millones menos que el presupuesto del año 2016. Entonces es importante que estos recursos sean bien administrados y no por esta lacra de corruptos que se están llevando el dinero de los vulnerables del país. Escúchenlo bien, los vulnerables. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Segura. Se le otorga la palabra al congresista Ceballos Flores de Frente Amplio por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Yo quiero señalar la verdad que me hubiera gustado que esta decisión de la Comisión de Salud se hubiera tratado ayer en la propia comisión, esta renuncia del sector salud. Pues yo creo que es saludable que la Comisión de Fiscalización, por supuesto, participe en la investigación de estos hechos. Pero el tema, señor presidente, es que el problema acá, con lo sucedido, con los audios, no solamente involucran, pues, delitos, ¿no?, del señor Moreno o 3 o 4 que tienen que ver con la corrupción. El tema es mucho más de fondo, tiene que ver con qué condiciones se fueron generando para que la corrupción sea un tema habitual en el sector salud, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar con que el problema no es solamente una comisión que investigue bien qué delitos se cometieron, sino que investigue sobre todo qué enormes problemas tiene el perfil de gestión en el Ministerio de Salud que se lleva adelante hace varios años, que permite que la corrupción tenga las puertas abiertas. Y entonces, claro, si tenemos un Ministerio de Salud que es capaz de regalarle 40 millones al sector privado para que atienda sus emergencias, un Ministerio de Salud que es capaz de ponerle tarifas a Sisol de 24 y 28 soles y sin embargo pagarle a los hospitales 4 soles, un Ministerio de Salud que se viene cayendo a pedazos, donde no existe la intención de mejorar la capacidad operativa de la mayoría de los establecimientos, con hospitales que tienen un sinnúmero de equipos que no funcionan y que a nadie les interesa en el aparato estatal del Ministerio de Salud recuperarlos o renovarlos. Y entonces, claro, pues, señor presidente, ¿cómo no va a haber corrupción? Y entonces lo que tenemos que hacer, porque este es un organismo político del Estado, no es solamente ver quiénes son los culpables que han cometido delitos que ahora podemos comprobar o no, sino fundamentalmente qué modelo de gestión se ha llevado adelante en el Ministerio de Salud que ha originado esta profunda debilidad del sector salud y la enorme posibilidad de que se cometan todos los días una serie de irregularidades. Entonces, por eso era importante que esta comisión no solamente fuera conformada por algunos congresistas que tienen experiencia en la búsqueda y en la investigación de casos de corrupción, sino también que la Comisión de Salud pudiera participar en esta comisión, porque la génesis del problema de la corrupción tiene que ver con un Ministerio de Salud que no se preocupa por incrementar su capacidad resolutiva y entonces tiene que abrirle las puertas a cualquier forma de convenio, en cualquier condición, al sector privado que no siempre
se comporta de manera ética y no siempre estos procesos de tercerización se manejan con la mejor intención. Entonces acá de lo que se trata a partir de los audios y el caso Moreno es que reflexionemos profundamente si el sector salud no está estructurado de tal manera que facilita la corrupción. ¿Y cómo no va a facilitar la corrupción si tenemos en el Hospital Loaiza un montón de equipos que no funcionan? Y entonces hay que correr al sector privado pues a que lo resuelva, ¿no? Y entonces, ¿cómo no va a haber corrupción? ¿O no es corrupción pagarle 28 soles por una consulta CISOL y a los hospitales pagarle 4 soles 50 después de 5 o 6 meses? ¿No? ¿O no es corrupción que el Seguro Integral de Salud haya llegado al punto de deber casi 500 millones, ¿no?, como balance financiero? Entonces, por eso era importante, señor presidente, que participaran en esta comisión, no solamente la Comisión de Fiscalización, sino también la Comisión de Salud, porque hay que analizar gestión, porque hay que analizar qué está pasando en los hospitales. Sí. Le doy la interrupción. Gracias por la interrupción para el congresista Ramírez. Sí, señor presidente, por su intermedio, saludar a nuestros colegas. Creo que es correcto investigar a Moreno, este tremendo corrupto que tenemos en el país. Pero también tenemos que investigar los anteriores funcionarios del MINSA, del Ministerio de Salud, al ministro de Salud anterior, a Midovi de Javis, como a Ugarte también, que quiere colgarse de este problema que se cree el salvador de la medicina, que ellos han sido los encargados de destruir el sistema de salud público del Perú. A estos sinvergüenzas tenemos que sentarlos en la mesa de fiscalización y que le brinden resultados y respuestas de lo que están cometiendo y de lo que han cometido. Y sigo insistiendo, si quien dirige el barco hoy del sistema de salud público del Perú hasta ahora no da resultados y no da la cara, se tendrá que ir y deponer su cargo a cargo de un profesional médico que tenga capacidad de gestión y de solucionar esta problemática de la salud de nuestro pueblo peruano. Gracias, colega. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Ceballos. Así es, señor presidente. Yo venía señalando que además de investigar a los corruptos, hay que investigar los procesos. Porque mientras no tengamos un Ministerio de Salud y no tengamos un Estado dispuesto realmente a resolver los problemas de la salud, el Estado va a estar prisionero de grupos empresariales y económicos a los cuales les importa muy poco la salud y mucho el lucro. Vamos a estar cautivos, ¿no?, de innumerables cantidades de sujetos, ¿no?, que van a especular con esta debilidad del sector salud para ganar dinero. Entonces, por eso, señor presidente, yo quiero señalar la importancia, ahora que está planteada ya la renuncia de la Comisión de Salud a investigar a favor de la Comisión de Fiscalización, que se incluya en la Comisión de Fiscalización la investigación de los procesos y de la gestión en el Ministerio de Salud, que ha facilitado que estos actos de corrupción. Un minuto para culminar, por favor. Gracias, señor presidente. No solamente para decir aquí está fulano, mengano y sutano como culpables, sino fundamentalmente establecer la necesidad de modificar los procesos y la gestión en el Ministerio de Salud, tratando de fortalecer y construir un verdadero sistema nacional de salud que democratice la salud en nuestro país. Porque acá lo más importante no es sancionar, lo más importante es el derecho a la salud, porque este dinero que se ha perdido es dinero que podía haber sido destinado a mejorar la salud en nuestro país, y entonces mejorar la salud en nuestro país necesita no solamente castigar a los ladrones que aparecen en los audios, sino también a un sistema perverso que permite la corrupción y aleja la salud de nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Se le otorga la palabra al congresista Johnny Lescano, de Acción Popular, por 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Nosotros hemos suscrito la moción de orden del día para que la Comisión de Fiscalización pueda investigar los hechos que
derivan de la conducta del ex asesor presidencial Carlos Moreno, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza. Imagínense, una situación gravísima. Una persona que debe dirigir un sector importante en la salud del Perú incurriendo en delitos. Y la moción establece, señor presidente, que se deben investigar esta preparación de actos para ser negociado con dinero del Estado a favor de algunas clínicas privadas. Y además dice que hay que investigar cómo mantenían a un equipo médico malogrado para conseguir que los privados presten el servicio a costa del dinero de los peruanos. Sin embargo, señor presidente, yo le pediría al presidente de la Comisión de Fiscalización que se agregue también como hecho materia de investigación los contratos existentes, porque nos estamos limitando a una situación coyuntural. El señor Moreno hablando con un administrador de una clínica preparando delitos. El señor Moreno diciendo que se mantengan malogrados los instrumentos médicos para darlos a privados. Y los contratos que se han suscrito con la modalidad que el señor Carlos Moreno pretendía utilizar para los futuros negociados, ¿van a quedar convalidados? Entonces hay que investigar esos contratos con clínicas que seguramente que están lucrando con la salud de los peruanos, sobre pretexto de atender a la población más pobre. Y esta misma modalidad, señor presidente, nos ha explicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el presidente entrante de Salud. Él es una persona que recién está ingresando, seguramente que no tiene responsabilidad, pero nos ha referido que en contratos con privados hay 1.079 millones de soles. 1.079 millones de soles que ha suscrito Salud con clínicas privadas. La misma modalidad que el señor Carlos Moreno explicaba en los audios que han sido difundidos por los medios de comunicación. Es decir, millones de soles posiblemente innegociados. ¿Eso también va a quedar convalidado? Yo creo que no, señor presidente. Entonces sería bueno, llamo la atención al presidente de la Comisión de Fiscalización para que estos contratos de tercerización de servicios médicos por parte del Estado a favor de privados sean materia de hechos a investigarse. No sé si el presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Becerril, me está escuchando, está con una amena conversación con el congresista Tapia, no sé si nos está escuchando, para que los contratos tercerizados en el MINSA y en Salud, que ya el presidente de Salud ha detectado, sean investigados, señor presidente, porque si no eso va a quedar convalidado, vergonzosamente convalidado. Bueno, en esta moción atacamos la coyuntura, pero el sistema de corrupción queda vivito y coleando. Y estos son actos, señor, que no son actos de mera corrupción. Como conversamos con el congresista Miguel Castro, estos hechos son actos de alta traición a la patria, porque quien hace actos en contra de la patria con un extranjero, bueno, le afecta a la patria, pero quien le roba el dinero internamente al Estado, a la patria, afecta al ciudadano más humilde. Son actos de traición, presidente, que deben ser sancionados severamente, no al corrupto que fue grabado, sino a los corruptos que se pasean lamentablemente todos los días en los ministerios y se llevan fácilmente, y son nuevos millonarios, y se llevan fácilmente el dinero de la gente. Entonces, presidente, la moción debía ser completada en ese sentido, para que se detecte el sistema corrupto que hay, el lamentable coimisión de 10% que casi se ha institucionalizado, y de ahí deriva estos negociados a favor de terceros. Eso también esta comisión debe investigar, si no el monstruo va a seguir viviendo. Solamente le estamos sacando un gorgojo, como dice la ministra de Justicia, a un gorgojo, pero los demás gorgojos, las demás garrapatas van a quedar vivitas y coleando. Eso hay que extirpar, señora presidenta, y sugiero que se incluya dentro de los hechos materia de investigación por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias.
Gracias, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Tapia. Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Efectivamente, estamos frente a un tema de corrupción que involucra a las altas esferas del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Tan rápido ha caído justamente en un tema de lobismo. Y por otro lado, decirles pues que estos hechos se sucedieron en Palacio de Gobierno. Esto sucedió en Palacio de Gobierno. Y también otra grabación en una clínica particular. Entonces, presidente, recordar palabras como el negociazo, esta es una mina de oro. Es fácil hacer este tipo de situaciones cuando uno está cerca del gobierno. Entonces, yo quiero decir, presidenta, de que la comisión ideal para investigar este tema, efectivamente, es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Qué pena, presidente, de que justamente se juegue con la salud del pueblo peruano y de los más pobres del Perú, justamente que es el dinero del SIS, Sistema Integral de Salud, que justamente es para beneficiar a esta población, y qué lamentable que con ellos se juegue, con la salud no se juega. Y quiero decirles, presidenta, de que esto también tiene su origen, el año 2008, con la ley de aseguramiento, cuando estaba el señor Óscar Ugarte de ministro de Salud, y ahí se establecieron las IAFAS y las CIPRES, es decir, la luz verde a lo que es la privatización de la salud. Posteriormente vino la señora Midori de Javish, y en el IGES también estaba el señor Óscar Ugarte. Igualmente pudieron la pseudo reforma del Sistema Nacional de Salud. ¿Y eso en qué terminó? En el desastre de la salud en que se encuentra el día de hoy. De repente, el 2008 tuvieron una buena intención, pero esto se convirtió en algo salvaje, porque se fueron a la privatización de la salud. Y justamente cuando salieron los 23 decretos legislativos de la señora Midori de Javish, que en ese momento lo interpeló, Fuerza Popular lo interpeló por 2 veces y censuró a la señora ministra de Salud, Midori de Javish, y entonces justamente ahí pues está, porque sacaron unos artículos, unos decretos legislativos que al final, así como fue para aumentar la burocracia, vulnerar derechos adquiridos del personal de salud, también la privatización de la salud. Y ahí están las consecuencias. Por ejemplo, el Hospital Loaiza, lo cual yo trabajo en el Hospital Loaiza, ahí pues están los equipos malogrados. Sin embargo, vamos para las clínicas privadas con el dinero del SIS. Ah, ¿qué tal negocio? Negociazo, pues, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, el SIS, que dígase de paso ahora todavía está en 1.400 millones, que todavía lo han bajado, pero ya deberíamos estar entre 1.000 millones de soles. Pero a pesar de eso, de que es insuficiente, un engaña muchachos ese Seguro Integral de Salud, pero miren, ¿en qué terminan? En las clínicas privadas. Y esto efectivamente no solamente sucede en el Ministerio de Salud, sino que también sucede en Salud. Por eso que coincido en que tienen que investigarse también los convenios. Así como en este caso ha habido el negociazo con un convenio marco suscrito entre el Arzobispado de Lima y la clínica particular, así también tiene que investigarse los demás convenios. Por ejemplo, el convenio con el CISOL, donde presidente del CISOL, ¿quién ha sido? Don Óscar Ugarte Ubillus. ¿Ah? Entonces, donde 9 millones de soles el año 2014 fueron destinados al CISOL. ¿Cómo vamos a enviar a nuestros pacientes al CISOL si realmente son solamente consultorios? Ni siquiera son hospitales de solidaridad. Pero sin embargo viene la estafa, pues, la estafa a nuestros pacientes. Y qué bien, el SIS, ¿cómo paga? Puntualmente, presidente, paga puntualmente a las clínicas privadas. Sin embargo, ahí, la Libertad, ¿acaso no le deben 20 millones de soles
a lo que es el CIS, le debe a La Libertad. ¿Acaso no le debe 30 millones al Hospital 2 de Mayo y los hospitales no tienen ya con qué atender a nuestros pacientes? Sin embargo, las clínicas privadas sí, pues. Presidenta, me piden 2 interrupciones. El congresista, los dos congresistas, por favor, el congresista Nelly y el congresista Mantilla. Tiene las 2 interrupciones, 2 minutos. Señora Presidenta, yo me subo a la recomendación que ha hecho el congresista Mauricio Mulder en el sentido de que se tiene que corregir y ampliar la moción propuesta por el congresista Héctor Becerril, porque tenemos que acostumbrarnos un poco a ceñirnos a lo que es el debido proceso, que causa muchos problemas cuando se investigan hechos que no están autorizados. Y se está mencionando el congresista Mulder, que ya hay versiones de unos obreros que el incendio habría sido probablemente provocado desde las instalaciones del MINSA. Entonces, acá estamos hablando de otro delito que es peligro común, ¿ya? Contra la seguridad pública. Por lo tanto, considero de que debe ampliarse la moción para que también investigue este delito, que por principio de especialidad creo que le corresponde igualmente a la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Continúe, congresista Segundo Tapia. Ok. Bueno, presidente, entonces, decirle pues que, miren, al extremo que se llega, les deben a los hospitales a nivel nacional, por ejemplo, al Hospital 2 de Mayo 30 millones de soles, a La Libertad 30 millones de soles y les pagan puntualmente a las clínicas particulares. Entonces, presidente, no puede pasar esto porque realmente es indignante, realmente es muy doloroso lo que está pasando con nuestros pacientes del Perú. Por eso que considero importante de que el día de hoy, por ejemplo, el incendio pues ha empezado en el archivo del Ministerio de Salud. ¿Y qué hay en ese archivo del Ministerio de Salud? Hay documentos que comprometen a la anterior gestión, a la gestión humanista. Ahí están los demás, yo diría que me atrevo a decir que ahí están los convenios. Ahí están los convenios de la gestión humanista. Porque miren, les decía, también es importante que chequeemos los convenios, porque en salud igualito pasa. Los convenios con los privados, exactamente lo mismo. Incluido convenios con CISOL, convenios con las clínicas particulares, contratos y convenios. Entonces, presidenta, es lamentable que ese incendio que empezó para quemar documentos, convenios, contratos de la gestión humanista, justamente ha traído con la pérdida de estas vidas humanas de 3 bomberos. Cuando el incendio se inició... Para que pueda terminar, congresista. Gracias. Ahí se inició el incendio en este almacén, incluso de documentos y medicamentos e insumos para nuestros pacientes a nivel nacional. Eso es, presidente, lo que ha pasado. Presidenta, me pide otra segunda interrupción el congresista Arana, por Ya favor. está en tiempo adicional, congresista, Bueno. así que puede terminar nomás. Entonces, yo estoy de acuerdo, presidenta, en que tiene que investigar también otros corrupción y otros delitos, y otros presuntos delitos. Y también el otro tema adicional es de que se vean los convenios, porque aquí solamente hay un convenio entre el Arzobispado de Lima y esta clínica, pero que al final no se lograron atender los pacientes. Pero sin embargo hay convenios que están vivitos y coleando. Entonces, presidenta, yo quiero que se tome ese tema adicional, y para terminar decirles de que es lamentable que colegas, realmente una actitud indolente, porque no es para que hemos sido formados los médicos, los galenos del Perú, se caiga realmente en temas de corrupción, y considero que un tema de corrupción tiene la Comisión de Fiscalización, es la indicada para hacer la investigación pertinente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra la congresista Saavedra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, presidenta, saludar el trabajo conjunto de las 2 comisiones, tanto de fiscalización y de salud. Colegas, decirle a todo el pueblo peruano, ahora entiendo por qué nuestros pacientes, más que todo de las regiones, de los centros rurales, y que necesitan este seguro integral del CIS, ahora entiendo por qué muchos han muerto en medio camino, no han sido atendidos,
por la culpa de la corrupción. Presidenta, es repugnante, indignante por intermedio suyo ver que una persona, una sola persona, estaba manejando todo el recurso que le pertenecía a nuestro pueblo peruano. Y todavía es vergonzoso ver un miembro de una iglesia. ¿Dónde están sus principios cristianos de esta persona que también está involucrado en esta corrupción? Presidenta, en la mañana escuché a un miembro de la policía que decía en una entrevista que el incendio salió de una zapatería, de un almacén de una zapatería. Es mentira, Presidenta. Tenemos versión que este incendio, colegas, ha sido provocado, y que no nos vengan con tonterías los corruptos que están siendo involucrados, que están involucrados. Son 320 cajas de documentaciones del 2011-2014, o está metido acá el señor Ollanta Humala y la gran todopoderosa Nadine Heredia. Ojo, señor presidente actual, una persona, colegas, para decir con el permiso de la presidenta, una persona que está involucrada en corrupción, que es un corrupto, es un delincuente, porque está robando el sacrificio de todos los pueblos peruanos, de todo el pueblo peruano, porque cada ser humano, cada de la sociedad civil paga su impuesto a José comprando un kilo de arroz, y esa plata para nuestras obras, para pagar a nuestros profesionales, pagar a nuestros buenos maestros, para tener buena seguridad ciudadana. Pero ¿a dónde está yendo? Pedirle a la Contraloría de la República, Presidenta, que nos apoye y que el Contralor pues no esté sacando personal cuando descubren que hay corrupción también dentro de la Contraloría, señor Contralor de la República. Y cuando descubren que hay corrupción dentro de la Contraloría, la saca. Entonces, ¿de qué Contraloría de la República estamos hablando, colegas? Necesitamos el apoyo de esta institución que es tanto, que debe ayudarnos, Presidenta. A nivel nacional, colegas, quiero decirles de que el CIS está de pica. ¿Por qué? Porque nosotros como congresistas en cada región vemos, sufrimos y aportamos para que nuestros pacientes vengan, porque en los mismos hospitales, en vez de atender el seguro, dicen, no, hay una directiva que no cubre el CIS, claro, porque estaba en los bolsillos de Carlos Moreno y en los bolsillos de algunos que se hacen llamar religiosos. Es indignante para mí como mujer ver metidos dentro de la iglesia y dónde están los principios que están involucrados con corruptos, que están llevándose la salud de nuestro pueblo. Y eso vamos a aplaudir. Por eso ahora todos los que vamos a indagar dentro, vamos a investigar dentro de estas comisiones, que no se les tiemble la mano, y acá no hay que ver caras. ¿Por qué les digo que no se les tiemble la mano? Que no se vendan. Muchos se han vendido por un puesto de trabajo y no quieren indagar. ¿Qué cosa tienen miedo? Que nuestra conciencia esté tranquila ante Dios y defender a nuestro pueblo. Defender a los que nos dieron ese voto de confianza, y que la salud vaya a la gente que más necesita. Por eso es que no tenemos seguro nuestras rondas campesinas, nuestras rondas nativas, nuestros defensores de la seguridad, nuestros bomberos. ¿Por qué? Porque el señor Moreno está llevándose la plata. Así que este señor Moreno es la punta del hilo para llevar a más corruptos que se están llevando la salud de nuestro pueblo. Y yo creo, Presidenta, si usted lo permite, una interrupción al congresista Víctor. Tiene la interrupción el congresista Albrecht. Gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Nos hemos dado cuenta que ya es una constante este gran problema de los incendios. Hay que recordar también dónde quedó el incendio que malogró las sillas de ruedas que debieron ser entregados a los más humildes de nuestro país. Ese gran problema de la salud pública ya se ha convertido en una constante. Es momento ya de la Comisión de Fiscalización y de esta subcomisión que investigará, tome en cuenta no solamente el tema grave de la corrupción con respecto a los archivos que se han quemado en el incendio del Agustino, sino también ver las medicinas y los insumos que seguramente ya estaban vencidos en esos almacenes y que no fueron entregados a los hospitales, que en este momento están totalmente desabastecidos y que no pueden cubrir las expectativas y las necesidades de la gente más humilde de nuestro país, que requiere de políticas públicas en salud y una mejora en la atención de este sistema en nuestro país.
Gracias, congresista Álvarez. Para que pueda terminar, congresista Esther Saavedra. Presidenta, el señor Carlos Moreno, aparte de ser corrupto, tiene en su conciencia 3 vidas de 3 valerosos bomberos que si no hubiese producido por claro, como ya han sido descubiertos la corrupción del CIS, ¿qué han hecho? Como en el gobierno de Ollanta Heredia. Han sido quemados también y han sido quemados cuántas laptops, computadoras. ¿Por qué? Porque temen la corrupción, temen que van a estar purgando sus condenas. Y yo quiero decirles, se esconderán bajo los ojos de los hombres, pero jamás bajo los ojos de Dios. Y eso les llamo a la reflexión a todos. Continuemos luchando. Para terminar, presidenta, el señor Carlos Moreno va a ser la punta del hilo para seguir y le digo a su bancada al oficialismo que el presidente no le tiemble las manos y que cumpla Para que pueda terminar, congresista. Que cumpla sus 7 mandamientos, porque confiamos en que los hombres que están ahorita en el poder, que son gobierno ahora, que lo hagan y que confíe el pueblo peruano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Saavedra. Ha terminado el rol de oradores. Señoras y señores congresistas, en las galerías del hemiciclo del Congreso se encuentran los representantes de la Dirección de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Helio Carnazale, Abela Paza, Romero y Santos Príncipe Anticona, a los cuales saludamos. Habiendo concluido el rol de oradores, se le da la palabra al congresista Héctor Becerril Rodríguez para que informe sobre el texto que se va a votar. Gracias, presidente. Recogiendo los alcances que da el congresista Mulder, Ioni Lescano, segundo Tapia, que había redactado de la siguiente manera. El Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, hasta por 120 días calendarios, para investigar los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como también investigar otros posibles delitos e investigar los convenios y contratos que se han firmado entre el CIS y ESalud con entidades prestadoras de salud públicas y privadas. Ese sería el texto final del presidente. Congresista Becerril, le voy a agradecer que le entregue al relator firmado el nuevo texto para que podamos dar lectura desde aquí, que se sepa lo que se va a votar. Mientras tanto, vamos a marcar asistencia. Perdón. Congresista Miachiro, ¿sobre el tema? Sí, congresista. Una precisión, porque ya estamos en votación. Sí, diga quería usted. que se le agregue también a Sanidad de la Policía Nacional. Coordine usted con el presidente de la Comisión de Fiscalización, por favor. Vayan marcando asistencia, por favor, señores congresistas.
Bien, y sobre el tema de salud entonces, en la sesión del Pleno se viene pasando asistencia para luego dar la votación sobre el otorgamiento de facultades a la Comisión de Fiscalización para que se investigue el caso del ex consejero presidencial Carlos Moreno, luego de un amplio debate que hemos podido escuchar entre los congresistas. En estos momentos entonces están pasando asistencia para poder luego votar el otorgamiento de facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el caso de ex consejero presidencial Carlos Moreno. Mientras entonces ya en el hemiciclo se va colocando todo en orden y en su lugar para poder finalmente votar sobre estas facultades a la Comisión de Fiscalización. Hubo un amplio debate antes, ahí estamos viendo entonces la pantalla ya con la asistencia. Vemos los congresistas que se encuentran en el hemiciclo, han marcado su asistencia. Un quórum de 57, estamos observando también en esta pantalla con los nombres de cada uno de las curules. Lo que se va a votar en los próximos minutos es el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría hasta por 120 días calendario para investigar los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Moreno. Bien, cabe recordar también, hay que resaltar que anteriormente, más temprano, en esta sesión del Pleno del Congreso, se debatió la Ley de Institutos Superiores. Bueno, esto fue aprobado, un tema que ya se venía discutiendo desde hace un tiempo, y se subrayó que este proyecto tiene una especial característica, que es implementar el sistema dual en la educación superior tecnológica, es decir, preparar educativamente al alumno y prepararlo para el ámbito laboral. Señaló que el estudiante complementará su instrucción con el trabajo en torno a la especialidad en la que se está forjando. Rosa María Bartra, quien es la segunda vicepresidenta de la mesa directiva, subrayó que la educación es un derecho fundamental de la persona y que debe ejercerse en libertad. Señaló que toda la política educativa en el país se ha orientado a las universidades y ha dejado de lado la educación técnica, no obstante que el Perú tiene un déficit de más de 300.000 técnicos. Por lo que dijo, reivindicará la carrera técnica mejorándola, porque hay que ser conscientes que la única forma de lograr competitividad es a través de la tecnología. Ella instó a apoyar a la educación para el trabajo porque es la única forma de que el Perú progrese. También el congresista Vicente Ceballos, de la bancada oficialista, manifestó que el proyecto reivindicaba un importante sector de estudiantes y maestros que fueron olvidados y que se observó la ley en su último día de gestión. Agregó que esta norma es una de las más modernas y debería aprobarse. Mientras que el congresista Johnny Lescano en ese debate planteó que la aprobación de este dictamen, que finalmente fue aprobado, se trata de una propuesta con más de 100 artículos, para lo cual presentó una cuestión previa. Así como también señaló que se debería votar inmediatamente para olvidar la traición de Ollanta Humala. Esto fue lo que dijo el congresista Segundo Tapia. Una traición a los jóvenes y profesores. Dijo que no es posible pues que una propuesta de gran importancia se observe Señor en relator, el último ¿puede día leer de un el mandato. texto final? Escuchemos qué es lo que se va a definir entonces en torno
a la otorgación de facultades a la Comisión de Fiscalización para que investigue el caso del ex consejero presidencial Carlos de la Moreno. moción de orden del día 633. El Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, hasta por 120 días calendario para investigar los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como también investigar otros posibles delitos e investigar los convenios y contratos que se han firmado entre el CIS, MINSA, ESalud y Ministerio del Interior con entidades prestadoras de salud públicas y privadas. Héctor Becerril Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Se cierra la asistencia. Han registrado su asistencia 99 señores congresistas. La aprobación de la presente moción requiere el voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 señores congresistas. Al voto. Bien, se pone al voto entonces este otorgamiento de facultades a Comisión de Fiscalización para que se investigue. Y en estos momentos está en votación. Estamos observando entonces que cada uno de los congresistas se encuentran votando para otorgar a la Comisión de Fiscalización la investigación. Recordemos que es de importancia, sin duda, ver este tema en la mesa de trabajo para despejar, sin duda, las dudas de muchos de los congresistas presentes en esta sesión del Pleno, en donde se han debatido también temas como la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Beteta, Chihuán, Reategui. Otro tema importante también que se ha visto en esta sesión del Pleno es sobre el adelanto del quinto tramo de aumentos de remuneraciones a policías y militares. También se había debatido, y el día de hoy fue aprobado este proyecto de ley a fin de modificar la implementación del quinto tramo de los ingresos aplicables al personal militar de la Policía Nacional del Perú. Se adelantó el plazo para el pago. Cerramos la votación. Correspondiente. Se cierra la votación entonces. A favor 97, en contra 0, abstención 0. Han votado a favor 97 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0. La moción ha sido aprobada. Siguiente tema, señor relator. Se aprueba con 97 votos a Beteta, favor, otorgar las Verde. facultades a Comisión de Fiscalización para que investigue el caso del ex consejero presidencial Carlos Moreno por el tema de ESalud. Sí, congresista Becerril. Aumenta a 98 congresistas a favor. Congresista Becerril. Presidenta, solamente para agradecer a todos los colegas que han depositado su confianza en la Comisión de Fiscalización y Contraloría para llevar a cabo esta investigación. Lo haremos con la seriedad del caso, con la objetividad también que amerita. Además, quiero manifestar que en esta comisión están representadas todas las bancadas de acá del Congreso de la República y creo que todos ellos dan su aporte en cada sesión que tenemos y esta vez vamos a poner el empeño para descubrir finalmente estos indicios de corrupción que hay, para que el país pueda tener, digamos, una salud
que todos necesitamos una salud al alcance de los más pobres y nunca más se vuelva a lucrar con la salud de los pobres, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Se va a proceder a la designación de los integrantes de la Comisión Especial